Hola a todos, soy Alan Gómez y soy el joven teólogo. Hola a todos, amigos y hermanos. Les saluda Alan Gómez, el joven teólogo. Y pues esta es una nueva sección en la que tenemos a un invitado muy especial. De verdad que Dios hace cosas impresionantes y providenciales. Está conmigo el hermano Daniel. Él tiene un canal de YouTube que se llama en inglés The Jewish Catholic. En lo personal, sus videos son impresionantes, me han bendecido mucho. Y pues Daniel, bienvenido. Quisiera que te presentes y que nos Sí, sí, digas acerca definitivamente. de ti. Ok, bueno, Alan, primero que todo, muchísimas gracias por tenerme aquí en tu canal y saludos a todos los que estén viendo ahora mismo. Como les dice Alan, mi nombre es Daniel. Yo tengo el canal que él mencionó, The Jewish Catholic, y también es lo mismo en Instagram. Y prácticamente para darles un poquito de mi historia, para que sepan quién soy yo, sé que vamos a hablar con más detalle en lo que sigue el video, pero para empezar, Ah, mi familia viene de raíces sefarditas judías. Para los que no saben lo que eso significa, los sefarditas son judíos que vienen de la sección del norte de África, de España, Portugal, por esa área. Y después de eso llegaron mis familiares allá a Centroamérica, en Honduras, en una comunidad allá. Y aunque mi familia en realidad no creció en la fe, se separaron de la fe judía. Después de un tiempo, mis padres se mudaron a Nueva York, donde fue que nací yo. Yo nací en el Bronx y de ahí mi familia se llegó a ser muy bien amigos con una familia que eran cristianos, protestantes, pentecostales. Y eso significa que yo crecí por la primera parte de mi vida como un pentecostal. Después de mucho tiempo, el Señor me llevó a conocer que habían ciertas cosas que no estaban correctas en ese movimiento y conociendo que mis raíces eran judías, busqué a cómo poder vivir mi vida como siendo judío, pero a la misma vez con la convicción que yo siempre tenía, que era que Jesús, Yeshua, sí es el Mesías. Entonces yo viví mi vida así, como un creyente en Yeshua, pero siguiendo las tradiciones judías. Eso es un movimiento que se conoce como el judaísmo mesiánico. Y eso es Interesante. prácticamente gente que conoce de Yeshua, pero que Ujú, siguen viviendo como judíos en ujú. cierto sentido. Después de eso, el Señor me llevó por una jornada, me imagino que se dice, bien larga, de muchos años viviendo así. Y ya casi como 2 años atrás, alrededor de, el Señor me llevó a otra etapa en mi vida, a conocer que la realidad y todo lo que se esperaba desde los tiempos de los judíos y los israelitas, todo eso en realidad se completa en la Iglesia Católica. Y Ujú, ahí es que estoy yo ahora mismo. ujú. Vamos a hablar de eso Qué un poquito más ahora. interesante, exacto. Sí, qué interesante, sí. Mm. Es impresionante porque, bueno, en lo personal, yo también empecé pues en una comunidad neopentecostal Ah, y ahí crecí mucho, sí, aprendí muchas cosas, pero igual llegué a un punto, desde mis 15 años, yo ujú, leo igual la Biblia y es mi pasión, las escrituras, y desde los 15, mis 15 años, ahorita tengo 28, ujú. y siempre ha sido mi pasión. Y dije, pero hay cosas como que no me cuadran acá y Sí. luego, como para compartir también un poco, contigo, pues yo, luego de eso, pues, comienzo a estudiar la Reforma Protestante del siglo XVI y Mm, me empapo de teología reformada, de Calvino sí. y porque hay unas personas que sí retroceden en el tiempo, ¿verdad? Algunas personas conocen su Mm, comunidad y no retroceden más. Retrocedo yo al siglo XVI y uno sí. encuentra, pues,
estudios y riqueza teológica y demás. Uno retrocede más en el tiempo y encuentra a los padres de la iglesia, que ese fue Sí, un punto de quiebre para mí. Entonces, yo creo que donde igual. coincidimos, pues, es ese punto de quiebre, porque uno dice, Ajá, el anhelo de uno es, yo quiero estar más cerca de cómo era la iglesia primitiva, el cristianismo primitivo, cómo eran los primeros sí, cristianos. Y ese siempre fue sí. mi anhelo. Y Ujú, entonces yo encuentro, pues, que lo que escriben los padres es súper católico y yo, ¿qué es esto? O sea, y uno, prácticamente uno no quería que esto fuera, pues, cierto. Pero Sí. sin lugar a dudas uno dice, no, es que esta es la evidencia que hay. Y Mm, ya profundizando, pues, ya en teología católica, yo me encuentro con que, mira, todos estos elementos judíos en la liturgia, en la misa, sí, el paralelismo, por ejemplo, del Pesaj con la Eucaristía. Yo ya sí, venía viendo todas estas cosas y después claro. encuentro tu canal y yo digo, impresionante, o sea, aún más me confirma, pues, todo esto. Entonces, Sí. ¿por qué? O sea, si alguien te pregunta, ¿por qué la Iglesia Católica? ¿Por qué? Mm. Bueno, la cosa es que nuestras historias son súper similares. Lo único que no sé es que tú llegaste a practicar judío mesiánico. No, no, yo Ok, fui de parte protestante a a catolicismo. católica. Ah, ok, Ajá, ok. So, ajá. esa fue la única parte que un poquito La diferente, pero en diferencia. realidad, sí, en realidad la historia es la misma, porque yo empecé, los tengo que llevar hasta el principio para enseñarle a la gente cómo fue que Dios me llevó desde de ser esto, protestante, de ser pentecostal y llegar a donde estoy, porque Ujú, eh, el Señor es increíble cómo trabaja. Mira, ujú. cuando yo empecé, lo que sí aprendí, especialmente de mi papá, que se llegó a ser pastor en esa iglesia que yo estaba, Ah, am, él siempre decía al final de todo mensaje que cuando él terminaba su mensaje decía, pero no me crea a mí, ve a la Biblia y lee tú mismo para ujú, comprobar que sí lo que estoy diciendo ujú, es cierto. Y, ujú, suena bueno, no mucha gente de verdad lo iba a hacer, pero yo cogía eso en serio. Entonces yo veía la ujú, pasión con la cual mi padre estudiaba, so yo también me metía a estudiar. ujú, En el principio de mi vida nada más viví porque así era que me criaron mis padres, ¿verdad? Pero después llegué a un punto, este es cuando yo empecé el colegio, universidad. Yo estaba en una época bien baja en mi vida, no tenía casi nada de dinero, no tenía carro. Yo vivía en la misma tienda donde yo trabajaba, en un cuartito que tenían en la parte de atrás. Era tan terrible que tú escuchabas las ratas en el techo. Oh, horrible, horrible. ujú, Acho, era un tiempo bien ujú, fuerte. En el medio de todo eso fue que el Señor me enseñó ciertas cosas a través de la misma Biblia. Y el primer paso para acercarme hacia el catolicismo fue el descubrimiento que el concepto de lo que se llama sola fide no es ujú, cierto. Y para los que no saben qué ujú, es eso, sola fide es la enseñanza que viene de Martín Lutero ujú, sobre que la fe que nosotros tenemos en Yeshua, en Jesús, se trata de la fe solamente, ¿verdad? Dice que la salvación viene solamente o la justificación viene solo por la fe. Pero ujú, cuando vamos a las escrituras, eso no es lo que dice. Además de ujú, eso, lo que dice en el libro de Santiago es que nosotros no vivimos solo por la fe. Y él es el mismo que así dice es. que la fe sin obras está muerta. So, esa fue la primera etapa. Descubrí que, oh, espérate, esto no solamente es de creer, algo de corazón y mental, sino que se supone que nosotros tenemos que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Ujú, Bueno, vivir siguiendo los mandamientos que el Señor nos da. Pero ujú, a la misma vez, cuando estaba en esta época, descubriendo muchísimo más sobre las raíces judías de mi familia, viendo de ujú, dónde viene el apellido, después de dónde viene mi propia familia, dónde se criaron mis padres, donde es uno de los únicos lugares donde se encuentra un cementerio judío. ujú. Cosas que yo nunca sabía nada de esto, pero poco a poco iban ¿Y saliendo. por qué Me surgió la llevó, investigación? ¿Por qué surgió ah, el no sé, en realidad, yo nada más sentí en mi corazón descubrir más de dónde venía yo, porque me sentía perdido, me imagino, ujú, porque en ese tiempo yo estaba cuestionando todo. Si Dios existe en realidad, si ujú, después cuando descubrí, ok, si es de verdad,
¿Cuál es la religión verdadera? O que si tiene que ver con el Dios de Israel. Ujú. ¿Qué dice la Biblia? Ok, vamos a ver, la Biblia en realidad es verdadera. ¿Cómo podemos comprobar? ¿Dónde está la Ujú. evidencia científica, histórica, arqueológica? ¿Dónde está la filosofía que explica esto? Todo lo estaba cuestionando, hasta a mí mismo, de Claro. dónde vengo yo, de dónde viene mi familia, porque Wow. como mis padres nacieron en Honduras, ¿verdad? Ujú. Yo nací en Nueva York. Yo nunca conocí a mis abuelos, nunca conocí a casi nadie de mis tíos y tías. Eran nada más mis padres y mis hermanos y mi hermana. Eso fue todo. Pues empecé a cuestionar y descubrí más sobre las raíces judías. Mi papá mismo fue el que me dijo un par de cosas también, Ujú. y descubrí más así. Hasta me hice un examen de ADN. Tú sabes que mucha gente ahora Ah, se hace sí, eso. es Y cierto. ahí te lleva, es prácticamente la diáspora de los judíos sefarditas, Sí. exactamente. Como si tú tienes un libro de historia y comparas mi ADN, te lleva a lo mismo. So, Mm. fue increíble. Sí. Pero más de eso, cuando descubrí esto, dije, ok, soy judío, ya veo que lo que yo estaba viviendo no es lo que dice la Biblia. Vamos a ver cómo yo puedo alinearme. Y mi oración siempre era, Señor, llévame a donde está tu verdad. No me importa si tengo que cambiar algo en mi vida, si me duele, si la gente me rechaza, lo único que quiero es estar cerca de ti. Igual que tú, yo estaba buscando dónde estaba la realidad y cómo vivían los primeros cristianos, los primeros creyentes en Yeshua. Entonces, Ujú. después eso me llevó a dos caminos. Estaba el judaísmo mesiánico y el otro movimiento que se llama Raíces Hebreas. ¿Tú has escuchado de ese movimiento? Eh, Cuando estuve viendo, tus videos, sí, sí estoy familiarizado con el judaísmo mesiánico, pero no el de ese de raíces hebreas. De hecho, sí, qué bueno que Ah, lo puedas ahí como explicar, porque incluso para mí. sí. Yeah, porque este es un movimiento que ahora mismo está surgiendo mucho, especialmente en los Estados Unidos. Ujú. La diferencia entre los dos. Bueno, primero te voy a decir las similitudes, how do you say Similitudes. similarities, Sí. similitudes, yeah, entre el judaísmo mesiánico y raíces hebreas. Las cosas que tienen en igual es que creen que Jesús es el Mesías, creen en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, creen que las escrituras son nuestra guía y creen también que nosotros tenemos que vivir como mandan los mandamientos bíblicos, específicamente los mandamientos que fueron dados en el tiempo de Moisés, ¿sabe? Lo que se conoce como la Torá. Son los dos movimientos creen lo mismo. La diferencia es que los mesiánicos creen que nosotros también tenemos la responsabilidad como judíos de mantener nuestra, ah, ¿cómo se dice? Heritage. ¿Herencia? Herencia, herencia. Sí. Tenemos que mantener nuestra herencia judía. Vamos a, ¿sabes? Comer las comidas que comemos, vamos a vestirnos como nos vestimos, pero reconociendo que Jesús es el Mesías y vamos a vivir con la mentalidad que reconoce eso y que reconoce las escrituras del Nuevo Testamento. La gente en el movimiento de raíces hebreas, te dije antes que creen casi lo mismo. La diferencia es que ellos son súper contra tradiciones de hombres. Eso significa que ellos no van a usar kippah, ellos no van a usar tzitzit, ellos no van a seguir ninguna cosa que tiene que ver con los rabinos, no leen escritura rabínica, Mm. son extremadamente contra eso. Wao. Y para ellos casi todo es pagano, idolatría, todo está malo, todo Ujú. está contaminado. Es Ujú. un extremo, pero que casi se compara con el judaísmo mesiánico. Cuando yo estaba allí en esa decisión, yo dije, bueno, yo soy judío, hace sentido que yo me vaya para la dirección de los judíos mesiánicos. Para ahí me fue. Y viví ya más de una década en ese camino. Cuando yo estaba viviendo esta vida, descubrí muchísimas cosas. Descubrí las raíces de nuestra fe. Descubrí que Yeshua no era un pentecostal, Ujú. sino que, Ujú. sino que él era judío, es judío.
Sí, La misma cruz lo decía, ¿no? Que Él es el Rey de los judíos. rey de los judíos. Encima de eso, veía que los apóstoles también se reunían en el día de Shabbat, el día de reposo, en el sábado. También descubrí que hasta el mismo Pedro comía kosher, que significa que si tú vas al libro de Levítico, capítulo 11, donde te dice las cosas que puedes comer y que no puedes comer, ya muchísimos años, hasta después de que Yeshua había ascendido hasta el cielo, ¿sabe? ¿Cómo se dice? The right hand of the Father. Sí, A la a diestra la del diestra Padre. del Padre. Sí, Eso mismo. sí, Cuando él está, ya sube, Pedro todavía sigue comiendo kosher. Y eso se puede comprobar porque cuando si tú vas al libro de la de Acts, de los ¿cómo se Hechos dice? de los Los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, donde él tiene la visión que ve tú sabes, que vienen La los manta, sí, animales, la mata que con los baja con animales, ujú, y dice, mata y come, ¿verdad? Y él dice, sí, no, ¿cómo puede ser si nunca sí, nada impuro ha tocado mis labios? Eso te deja saber que él todavía estaba comiendo kosher, pero él no sabía qué lo que exacto, significaba la visión. claro. Después él explica lo que significa en el capítulo 11. Entonces, cuando yo estaba viendo todas estas cosas, estaba viendo también que Pablo siempre hablaba sobre el Pesaj, lo que Sí, nosotros le llamaríamos la Pascua. sí, Pero eso viene desde los tiempos de la Torá, de Moisés. So, yo estaba viendo, wow, qué increíble. Yo creía todo el tiempo en mi vida que Yeshua y los apóstoles y que los cristianos eran pentecostales ujú, y no era así. Ellos eran unos sí, judíos que estaban llevando el mensaje del Dios que creó todo, el Dios de Israel, llevando eso hacia el mundo a través de las buenas nuevas de Yeshua, que es el Mesías que murió por nosotros para pagar los pecados de nosotros y todas estas cosas. sí, Entonces estaba viviendo así yo también, usando mi kippah, comiendo kosher, manteniendo las fiestas bíblicas, ujú. usando lo que se llaman tzitzit, que son, ¿tú tienes tu talit? No, está donde mi mamá, lo dejé allá. Ok. So, para los que no Sí, saben lo que es un talit, es un manto que se utiliza. Si tú ves una foto de Israel, tú vas a ver que los judíos tienen este manto que al final tiene unas cuerditas que sí, están como que amarradas. Eso es lo que se llama tzitzit. Eso viene del libro de Números, capítulo 15, versículo 45. So, yo estaba viviendo así, pero ¿dónde fue que cambió? Porque te di toda esta historia sí, para no, contestarte buenísimo. esto. ¿Cómo llegué a lo del catolicismo? Todo va cuando yo estaba pensando un día y dije, wow, yo siempre, toda esta década que llevo en el judío mesiánico, todo lo que estudio viene de los rabinos, de historia judía, y que fue de gran beneficio, eso no lo voy a quitar. Descubrí muchísimas cosas, aprendí leyendo el Talmud, leyendo del Zohar, descubriendo del Kabbalah, descubriendo de tantas cosas de los rabinos como el Rambam, Rashi, el Ramjal, esto, tantas cosas. Sí, Pero después dije, espérate, algo falta aquí, estoy descubriendo de esto, pero no estoy aprendiendo de qué vivían los primeros cristianos, los primeros creyentes en Yeshua. Tengo que buscar. Y ahí es que donde nuestra historia se unen una vez ahí más. se une. Qué Porque llegamos a la interesante. misma cosa. Ya, ¿qué fue lo que Sí. cambió todo? Cuando descubrí de los padres de la iglesia. ¿Cómo se dicen de Church Fathers? ¿Cuál es el nombre correcto? Sí, los padres de la iglesia o Ah, los padres apostólicos que son siglo I, siglo II. sí, esos Sí, fueron los que más estudié. La sí. razón por cual es porque cuando yo crecí, a través del ¿cómo se dice Pro eso? Protestantismo. protestantismo. Sí, Perdón para la gente que me está escuchando, es que no te aquí en preocupes. Japón yo estoy hablando o en inglés o en japonés, so Sí, ya mi español como que se está perdiendo. sí, Pero sí. sí, cuando yo estaba viviendo así como pentecostal y también como judío mesiánico, a mí siempre me enseñaban que todo lo que pasó después de los 300 del cuarto siglo Ah, fue ujú, cuando todo se fue para abajo, porque el ujú. Constantino, ¿cómo se dice? Constantine. Sí, Constantino. Sí, Sí, él que el cambió edicto de todo y que Milán y todo esto, sí, 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 que él puso todo pagano, ¿verdad? sí, Y que él fue el que trajo la idolatría.
que si tú estudias la historia, eso no tiene nada de sentido, porque ¿cómo va a Sí, ser no, un montón de cristianos que los están matando, los tiran en el circo donde se los comen los leones y los tigres y que los están matando por deporte? Oh, ahora sí, 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 vamos a ser paganos también, vamos a aceptar. Eso no tiene sí, sí, nada de sentido sí, común. no, sí, Pero encima de eso, yo, ok, no voy a estudiar lo que viene después del cuarto siglo. Vamos para el principio. sí, Y fue para los padres apostólicos como sí, Polycarp. No sé los nombres en exacto, español, si son igual, sí. pero Clement of Rome, Clemente de Roma, Clemente de Roma, um, Policarpo, sí, Ignatius of Ignacio, Antioch, Ignacio de yeah, Antioquía, eh, Ireneo, Irenaeus, yeah. Ireneo, So, ujú, todo eso, cuando yo empecé a sí, aprender de ellos, me asusté, igual que tú. Espérate, ¿qué es sí, esto? No, no sí, puede ser, esto se ve católico, porque están sí, hablando tanto de la Eucaristía, de esta sí, cosa que se parece igualita mismo a lo que los católicos hacen en la misa. ujú, ¿Cómo va a ser que ellos dicen que esto no es solamente un símbolo, sino que sí, este es el cuerpo del Mesías, sí, la sangre del Mesías? sí, qué Todas estas impresionante. cosas, oh, man, mi cerebro se explotó en ese Sí, momento. Y empecé con eso, lo de la Eucaristía, eso fue la primera cosa. Después, lo ujú, segundo que me llevó a conocer más a, okey, el catolicismo es verdad, fue lo de la autoridad. Porque en el sí, protestantismo el problema es este, toda la gente se puede poner a decir: "Ah, la Biblia dice esto", pero la otra persona te va a decir: "No, la Biblia dice esto. No, la Biblia dice esto". Okey, ¿quién ujú, decide? ¿Verdad? Es exacto, como dice en el libro de Jueces, capítulo 17 que en ese tiempo no había rey y toda la gente hacía lo que se parecía bien a su ojo. sí. Y eso es lo que estaba pasando con el Eh, protestantismo. sí, Palabra sí, difícil para mí. sí, Bueno, no te ahora no preocupes. lo tengo que decir porque soy católico. Pero, Sí, así fue que cambió todo y me llegó a sí, decir: "Okey, la autoridad solamente se encuentra aquí", y es necesario, porque si uno no tiene esa autoridad, todo el mundo se decide lo que quiere decir, sí, y por eso ahora mismo hay como más de 30,000 diferentes, sí, sabores de lo que sí. significa ser protestante, Sí. Y ¿sabe? unos contradiciéndose a otras, no hay Sí, unidad, pues, ahí. Pues sí, sí, cosas qué como interesante. y cosas importantes como El bautismo, por ejemplo, el el bautismo, bautismo, ¿qué es eh, eso? Y la Trinidad, ujú, ¿sabes? Hay tantas exacto, cosas. sí, Pero ya, ahí te dejo sí, que buenísimo, está, pero genial. Entonces, para ver si me queda claro, antes, o sea, en tus 10 años como Ujú. judío mesiánico, ¿qué visión tenías de la Iglesia Católica? ¿Qué o cuál es la visión así en Uy. común que tienen, pues, estos movimientos? ¿Cómo ven a la Iglesia Católica? Como paganos y Sí, idólatras, ujú, como traidores a la religión, como religiosos. Tú sabes que en el mundo de protestantismo, a mí lo que me ujú. decían es que no se trata de religión, se trata de la relación con el Ajá, Padre. ajá, ajá, ajá. Ok, Sí, ese es algo que tiene parte de verdad, pero parte de sí, mentira. Así mismito es que sí, funciona el diablo. Tú sabes que él te da ujú, un poquito de verdad, porque si no te sí, da un poquito de verdad, es obvio que es es mentira, obvio, ¿verdad? sí, Pero él lo mezcla. Y sí, tenemos que tener una relación personal con el Señor. Pero ¿qué significa religión? Eso es un término que ahora hoy en día se ve como, ¡ah! La religión, sí, qué malo. Oh, no. sí, Eso es para la gente que no tiene cerebro o esto es para la gente que nada más son como robots. Religión ujú, significa prácticamente que hay orden y que hay ujú, rituales de la fe que te ayudan a ujú, entender la fe espiritual en una manera que nuestro cerebro humano pueda comprenderlo. sí, So, toda la gente, no importa si tú eres cristiano y dices que no tienes religión, eso es una mentira porque en sí, realidad exacto. tienes una creencia, ¿verdad? Sí, sí, así Am, es. para mí, eso es lo que yo pensaba. Pensaba que adoraban a la Virgen María como si ella fuera una diosa, que Ujú, trataban a los santos como si ellos fueran dioses, que ujú, estaban rematando a Yeshua. Y a mí me ajá. asustaba ver el crucifix. ¿Cómo se dice El crucifix? crucifijo, sí, Ajá. el Pero ahora, crucifijo. si ves, no sé si lo pueden ver. Bueno, ahora mismo porque Espérame, nada más te si enseña quieres mi te edad. te voy Sí, a sí, te voy a sí. poner en pantalla completa. A ver si lo pueden ver. Ok, si pueden ver por acá arriba,
Ahora yo mismo tengo un crucifijo aquí. Y hasta tengo el rosario que tiene Yeshua. Pero a mí me asustaban esas cosas porque yo decía, no, pero si Jesús está vivo, ¿por qué lo ponen en la cruz otra vez estos Ujú, católicos? ¿Por qué lo quieren sí, sacrificar otra vez en la misa? ujú, Pero todo viene de la ignorancia. Pero así es que yo veía el catolicismo. mm, qué impresionante. Y Sí. que ya teniendo, pues, todo este trasfondo de tu historia impresionante, eh, me encantan tus videos en los que, prácticamente haces todos estos paralelismos, Ujú, porque, o sea, ya tienes todo el conocimiento de los rituales judíos, ujú, todos estos conocimientos del Talmud, todo eso. Y y me encantan, pues, esos paralelismos, mm, que prácticamente te confirman, o sea, es que qué sí. impresionante, porque no es desecho todo, mi legado, toda esta herencia judía, no, no, Mm, veo a la Iglesia católica y veo aquí está todo esto, o sea, sí. prácticamente, y de hecho, en mis estudios también, que yo di, ya fascinado por todo lo que es la Iglesia Católica, yo vi argumentos de ciertos teólogos católicos, incluso protestantes, ojo, incluso Ujú, teólogos protestantes, porque a mí me gusta mucho, de hecho, Suan Sona cita muchos teólogos sí, protestantes para el caso del sí. papado. Y muchos dicen esto, o sea, que en Ujú, términos generales, si decimos cristianismo, el cristianismo es el judaísmo cumplido, pleno. yep, yes. Y con más Así es. razón, yo veo a la Iglesia Católica, digo, o sea, la Iglesia Católica es la plenitud, es el judaísmo cumplido, o sea, y es Así una es. continuación que lo lleva a algo aún más grande. Le compartía yo a mi esposa un día de estos, prácticamente al ver uno como en la Iglesia, uno diría, es el judaísmo universalizado, decía yo, ¿verdad? Porque ya es mundial, ya Sí, es global, o sea, que es sí, donde es el término católico, que es universal. ¿Cuáles son esos paralelismos que son, o sea, se te hizo evidente sí. que dices, aquí esto ya es el judaísmo cumplido? ¿Cuáles son esos Wow. paralelismos? Bueno, la respuesta fácil es decirte que casi todo tiene Impresionante, una, es que increíble. Eso, cuando yo primero descubrí lo de la Eucaristía, vamos a empezar por eso, porque eso fue lo claro. primero para mí. Como judío, yo aprendí que cuando nosotros celebramos Pesaj, lo que se le llama la Pascua, nosotros recordamos y hasta los rabinos mismos nos dicen que cuando uno está celebrando el Pesaj, no lo está celebrando separado de lo que pasó en el primer Wow, Pesaj, qué sino que tú impresionante. estás unido a través del tiempo. Pero ¿cómo va a ser en la mentalidad protestante, verdad? ¿Cómo va a ser? Claro, Pero nosotros conocemos que nuestro Padre, nuestro Dios es eterno. ujú, Él está fuera de la exacto. dimensión del tiempo, ¿verdad? Wow, So, para Él, lo que nosotros se ve como una línea de tiempo, para Él es un instante. So, esto de brincar de tiempo no es nada para Él, ¿verdad? claro, qué Y impresionante. los rabinos entendían esto y ellos dicen que cuando nosotros le damos, hasta cuando nosotros hablando con nuestros hijos, dice esto. La misma Torá te lo dice, que cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué hacemos esto? Tú les dices, porque Dios me liberó a mí Wow, de la captividad de Egipto. No porque Dios liberó a mis ancestros, a mí. So, tú wow, estás poniéndote en ese mismo momento. wow, ¿Cómo se revela eso en la misa? Cuando la Iglesia Católica dice nosotros no estamos sacrificando a Jesús, no. Estamos representando el mismo sacrificio de Jesús en el Calvario. Y eso, wow, vi esa cosa que era tan similar. La misma idea, nuestro Dios no está ahí dentro de una burbujita del tiempo, Él está fuera de eso. Para nosotros es wow, una línea, para Él es un instante, so no hay problema de brincar para adelante y para atrás. Lo más bello para mí es reconociendo que el primer Pesaj no paró cuando nosotros practicábamos Pesaj como judíos, sino que continuó hasta cuando Yeshua y sigue en la misa. wow, Es algo que como Dios dijo que esas fiestas eran eternas, siguen siendo, wow, pero cumplidas a través de Yeshua. mm, So, esa es una. Te doy otra que me gusta a mí. La Virgen María. Ve sí, y compara lo que te dice en el libro de Segunda de Samuel, segundo Samuel, sí, capítulo 6,
capítulo Ajá. 6, y después compara lo que te dice en el libro de San Lucas, capítulo 1. Sí. Si tú lo vas leyendo lado a lado, te dice que David fue para la ciudad de Judea, ¿verdad? Él estaba yendo para Judea. Y cuando él estaba en el camino, algo pasó, él dejó el arca en la casa de un tipo que se llama Obededón. Y que el arca se quedó allá en esa casa de Obededón por 3 meses. Tú te vas para la historia en San Lucas, te dice que la Virgen María se fue hacia la casa de Elizabeth y que deja allí, ella se queda ahí por cuánto tiempo, 3 meses, igual subiendo para las ciudades de Judea. Sí. Después de eso, cuando ella va llegando, vamos atrás otra vez, a segunda de Samuel, dice David cuando le llega el arca otra vez, dice, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? ¿Cómo puede ser que el arca del Señor venga hacia mí? Cuando Sí. la Virgen María va donde a Elizabeth, ella dice, ¿cómo puede ser que la madre de mi Señor venga hacia mí? Después de eso, aprendemos que la Virgen María también era pura, ¿verdad? Dice que descendió la presencia del Señor, que la cubrió completa, que Ujú. estaba llena Sí. de la gloria del Señor. Eso es lo que pasaba con el arca también. ¿Qué nos deja saber esto? Si tú comparas esta historia bien, te deja saber que la Virgen María no es solamente una muchacha judía que puede, tú sabes lo que dicen los protestantes, oh, pero Dios pudo haber escogido a cualquiera. No tienes que hacer tanta cosa sobre la Virgen María. Ningún. El Ujú. Señor lo tenía planeado desde el principio de la creación, que esa muchacha iba a ser la madre Ujú. de del verbo manifestado en la En la carne. ¿Cómo se carne, dice? En the flesh, en en la la carne. carne. Sí. Impresionante, Bueno, sí. si ella va a ser la que carga el verbo, que es la palabra de Dios, en ella, si ella es la que carga dentro de su vientre al sacerdote verdadero, si ella es el que carga dentro de su cuerpo al pan de vida, la palabra de Dios, pan de vida y el verdadero sacerdocio. Ve a donde el arca otra vez y estudia qué nos dice. Dentro del arca que había la palabra de Dios, pero en las tabletas de piedra. Exacto. ¿Qué tenía también? ¿Cómo se dice? The rod, the budding rod Sí, of la Aaron. la vara de Aarón, La vara de Aarón, que es el símbolo del sacerdocio, del también sacerdocio. estaba dentro del arca. Y que también estaba allí un contenedor de oro que tenía mana, pan del cielo, pan de vida Sí, dentro de sí. sí, Eso no fue por casualidad. claro. Eso es porque el Señor a través de su palabra nos enseña que la Virgen María es el arca del nuevo, ¿cómo se dice? Covenant, Del nuevo Testamento, pacto. del Ujú. nuevo pacto. Ella es el arca del nuevo pacto. Aquel era arca mantenía las mismas cosas que ella también. Eso fue otra cosa que Impresionante. también me enseñó a conocer que lo que hace la Iglesia Católica, primero que todo, no se está adorando a la Virgen como si ella fuera una diosa, pero si David mismo danzaba al frente del arca, si era tan pura que ni se podía tocar el arca, tenía que Ujú. tener unos palos de oro que vayan Sí, para cargarlo. Ni siquiera lo podías tocar porque era tan sí. puro. Pero dicen los protestantes que después de que nació Yeshua, que ella tuvo más Ujú. hijos. No, si ella es el arca, que obviamente nos explica cuando uno compara segunda de Samuel 6 y capítulo 1 de San Lucas, compáralo, ves que si ella es el arca, ¿cómo vas a creer que, que Joseph, José, va Sí, a tocar el arca? sí. Si él reconoció, yo estoy seguro que él reconoció, esta es el arca, ella Sí. no es cualquier mujer, ella es el arca del nuevo Un pacto. hombre justo, Y, y José. es un hombre justo. Eso nos dice la Biblia misma. ¿Cómo uno va a creer que ese hombre justo que conoce las escrituras, cuando él lee o escucha sobre el muchacho Usa, que cuando el arca se iba a caer, tocó el arca y se murió? Ujú. Aunque no iba a ser nada malo, ¿verdad? Si, Sí, si José iba a tomar a su esposa, no era nada malo, ¿verdad? Claro que no. Pero ella era separada para un propósito que él sabe que si lo toca,
Mejor no voy a Ujú, arriesgar mi vida de esa sí. manera. Por ese So, sentido de lo sagrado, o sea, y de qué lo impresionante. sagrado. Dios, o sea, si hace eso con un objeto inanimado como es el Mm, arca, ¿verdad? Igual como uno más común. los materiales súper, ¿verdad? Valiosos, o Sí. sea, pero Dios santifica objetos, o sea, hay objetos sagrados, o sea, cuánto más, pues, un ser humano, ¿verdad? Una mujer que Sí. es imagen de Dios, ¿verdad? El hombre y la mujer, y viene y lo hace Ujú. con, o sea, con más razón, yo creo eso, o sea, mucho más ese sentido de lo sagrado, ¿ya? Sí, Tanto, 100%. tanto, y yo he visto ese argumento también, pues, en otros teólogos, pues también católicos, que Mm, pues argumentan eso. Yo no sé hasta qué punto tal vez ahí me lo confirmas, pues que mm, también en la tradición judía, en la época en la que le dice Dios a Moisés, ¿verdad? Que van con los ancianos, creo, y le ujú, dice que no, que por tantos días no toquen mujer, o no sé qué, y que ujú, posteriormente a eso, pues fue una experiencia de Dios tan sobrecogedora, tan impresionante, tan sagrada, tan sublime, ujú, pues que no tuvieron pues necesidad luego de volver pues pues a tener pues relaciones o a mm, conocer algo así vi ese argumento, ujú. pero bueno, es como un argumento de esa sensación de lo sagrado, de que ya Oh, sí. es tan presente el cielo, pues que, eh, ¿verdad? José como el custodio, pues como dice la iglesia, el casto esposo de la Virgen María, su custodio, Sí. su protector, pues Ujú. o sea, prácticamente ellos tenían el cielo en su hogar, tenían a Sí, Dios en su hogar, o sea, y pues yo sí creo pues firmemente pues eso. sí, Impresionante, me parece impresionante, pues, esos absoluto. paralelismos. Sí, y hay tantas cosas que se pueden hablar, hasta la the papacy, lo de El papado, la sí, el papado. Eso ujú, también se puede ver si uno se va al libro de Isaías 22. Le voy a dejar que sí, ustedes lo lean o en otro video sí. nosotros podemos hablar de No eso. sé, Pero ahí buenísimo. va otra cosa que te enseña que eso no, el papado no viene solamente de la Iglesia Católica, sino que este es una idea que ya existía en el reino de Israel por Impresionante. tantos años, ¿sabes? Desde el nacimiento del reino de Israel. También en la estructura de lo que nosotros le llamábamos en hebreo, se dice Beit Din Hagadol, o lo que se le llama el Sanhedrin, o lo que Ujú. ahora en la Iglesia Católica se conoce como el Magisterio, El magisterio, exacto. que es una corte de líderes que deciden cómo se interpreta la palabra y cómo se Ujú. vive, cómo es que se vive Sí, la fe. Y eso es que lo que hacían ahí en esos tiempos también. sí, que es Encima de donde eso, oh, sí, perdón. no, di, Lo que sigue. iba a decir, que encima de eso es que no era nada más algo que l- estabas en esa posición y se acababa, sino que se Ah, pasaba se pasaba, a través del tiempo. sí, Eso es lo que se conoce en la iglesia como la sucesión ah, apostólica, exactamente. pero en el tiempo hebreo nosotros le llamábamos smijá. So, Wow, impresionante. Qué mm, impresionante cómo cómo están esos porque prácticamente, pues, Jesús es el nuevo Moisés, ujú, eh, o sea, y ver cómo la estructura, pues, de lo que Moisés hace, también lo de Mateo, lo de la cátedra de Moisés, y me ujú. impresiona aún más la claridad que me da el entender este término, el de atar y desatar, binding and Oh, loose. sí. Eh, Yes. Porque yo, en mi contexto, ¿verdad? En mi trasfondo evangélico, neopentecostal, y esto se ve mucho, mucho, mucho en círculos evangélicos, pues, Ujú. que esto, el poder de atar y desatar, usted declare lo que usted quiere ver en el cielo. Sí, Y sí, uno sí, dice, sí, sí. sí, sí, es Ay, impresionante. sí, 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 ya te entiendo. Y Ya. cualquiera dice, Ah, me estoy basando en la Biblia, pero ¿qué interpretación le está dando? O sea, está ignorando sí, el contexto judío, o sea, esos son términos eh, rabínicos, sí, y le da una luz entender el Nuevo Testamento, como dice Suan Sona, ¿verdad? sí, Es ver el Nuevo Testamento, o sea, yo aquí no tengo los lentes del judaísmo del Segundo Templo y voy a declarar sí, a creer que eso de atar y desatar es lo que usted declare. No, sí, yo me pongo los lentes del judaísmo del Segundo Templo y veo esto de atar y desatar les está dando Jesús la autoridad rabínica, esos son términos rabínicos del que tienen ellos la exacto. facultad de interpretar,
y de enseñar la ley. Y está haciendo lo Absoluto. mismo con los Yes. apóstoles, o sea, Exacto, exacto. Eso se puede ver cuando impresionante. uno se va para el al libro de Deuteronomio, capítulo 16, si no me equivoco, y también se puede ver en el libro de Segunda de Crónica, Mm, capítulo 19, creo, que te dice eso, que eran los levitas, los jueces y los sacerdotes que tenían la autoridad de declarar ciertos reglamentos, que podían juzgar entre diferentes situaciones y que te daban la interpretación correcta y que ellos tenían la autoridad de decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y la Biblia wow, era tan seria con esto que el Dios mismo, esto no es autoridad de hombre, Dios dice que lo que te digan esas autoridades, uno no se puede ir ni para la derecha ni para la izquierda de lo que ellos te digan. Cuando uno se va para el libro de Mateo 18:18, te dice prácticamente lo mismo, que lo que tú ates aquí es atado en el cielo y que lo que desates aquí será desatado en el cielo. Y exactamente lo que tú dices, cuando yo estaba en la iglesia protestante, tú sabes, todo es de profecía y tu bendición ya viene, pero decláralo aquí, después será en el cielo. sí, Suena como y chiste, pero sí, desafortunadamente esta es la verdad que mucha gente está viviendo porque no ven con el contexto correcto. sí, Y bueno, como dice la gente, que un texto sin contexto forma un pretexto, ¿verdad? exactamente así es, sí, Y eso es lo que ha sucedido. Sí. qué Pero impresionante, ya sabemos lo que significa. Atar, sí, desatar significa la autoridad de declarar son algo que se puede hacer y algo que no se puede hacer. So, impresionante, me parece genial, mm, y esto me afirma, o sea, ¿cómo lo afirma uno? Eh, pues, en la verdad y tratar de ayudar, pues, a la mayor cantidad de gente posible. O sea, estos esfuerzos, amén. el esfuerzo que haces con tus videos, o sea, y quería preguntarte esto, tal vez las últimas Mm, preguntas, pero sí, me interesa mucho, pues, porque yo fíjate que cuando en mis tiempos en la parte neopentecostal, yo batallaba con versículos bíblicos que o sea, te estoy hablando 15 sí, años, sí. 16 por ahí, y yo, este pasaje de Mateo 16, 18, 19, Mm, yo te digo que tú eres Pedro sobre esta roca, o sea, este es el pasaje en el que los católicos, yo ya lo sabía, este ujú, versículo en el que ellos se basan en el papado, pero ¿qué aplicación tiene acá? O sea, no me calza, mm. y leía teólogos protestantes, Hendrickson y más ahí por ahí, y no me satisfacían las explicaciones, las maromas exegéticas que hacían para Mm, decir, no, es que es Pedro, es que es y todas esas maromas ya, sí, no me convence. Entonces yo ya venía pues con esta carga. Y también algo que me cargaba mucho era la parte de los judíos precisamente, donde Pablo sufre tanto de mis hermanos, yo fuera condenado para que ellos se salven y todo esto. O sí, cuando, por ejemplo, Jesús dice, la salvación viene de los judíos, Juan 4 o sí, cuando el apóstol Pablo a cada momento dice, la salvación que es primeramente para los judíos, pero también para los gentiles, Efesios 2 de ambos pueblos hizo uno, los reconcilió por la cruz, y yo digo, yo siempre decía, ay, pero ¿cómo hiciera uno para testificar, para conversar con personas? Porque aquí, ujú, pues en mi país, pues también hay muchos mm, judíos y demás, sí, ¿Cómo darías una recomendación? Porque puede ser que hay personas que están viendo el video, tengan ujú. familiares, tengan conocidos pues, que son judíos, tal vez unos creen en Jesús, otros no. ¿Qué recomendación? O sea, ¿cómo te has topado con personas así, digamos, Man. a los que tú les compartes tu testimonio? Bueno, sí, pero tú sabes que como yo tengo el canal de YouTube y tengo mi Mm, Instagram, ujú. yo recibo ataques de todos lados, de la gente que Guau, son judías y no creen en Yeshua, la gente que guau, son protestantes, y guau. desafortunadamente han habido católicos que no Sí, conocen tampoco las raíces judías de la fe. guau. Eso es un problema, pero esa es la misión para mí Ujú. personal. Eso es lo que yo he tomado Guau, como misión personal, que es enseñarle a la gente que lo que nosotros practicamos a través de la Iglesia Católica, el catolicismo, no es un invento guau, que viene de Constantino, no, no, no. Esto viene desde los tiempos de Israel. Vete hasta el guau, principio del tiempo hasta ahora. So, ¿qué es lo que yo hago? Cuando me traen un ataque, eso para mí, he tenido tiempos que como que me ofende, porque me tiran claro, palabras malas, tú claro. sabes, me tratan como que si yo fuera basura. Hasta te voy a decir que un tipo,
un par de días atrás me dice que me Ah, llamó yo vi una esa rata publicación. mentirosa. Wow. Wow. Cuando él me Sí, dijo esas cosas a mí, me puse triste. Más claro. triste por él que Oh, por mí. Porque yo dije, wow, ¿cómo una persona puede estar tan ciega que se cree creer a Dios y amar a Dios, pero a la misma vez te puede llamar tantas cosas no. sin conocerme? Él no Sí, conoce nada de mí. exactamente. Exacto. So, siempre van a haber gente así. Solo que yo hago es esto. Si hay gente que en realidad quiere conocer, yo le voy a dar la explicación. Ujú, Si hay gente que como tiene un poquito de reserva, pero que cuestionan como quiera, yo pienso de tal manera. Yo digo, esta persona es un futuro católico. ujú, Van a ser católicos. Así, cuando yo pienso de esa manera, yo digo, ok, yo los tengo que tratar con mucho amor, claro. tengo que ser bien, tengo que tener un sentido de delicadez con lo que yo digo, no quiero Ujú, tirarle ujú, algo tan fuerte que después ujú. diga, ya no quiero hablar de esto, pero tengo que hablar la verdad. Sí, ¿Cómo uno puede llegar a la gente que son del movimiento protestante? Vamos a primero con esa persona. Te voy a hablar de los protestantes, después de la gente que practica judaísmo mesiánico o raíces hebreas, y después, ok, son judíos, mesiánicos, protestantes. Te voy a dar las maneras para los tres. mm, Si quieres conversar con alguien que es protestante, las primeras preguntas que se tienen que hablar es sobre la Eucaristía y la autoridad. Si uno puede, olvídate de tratar de convencerlos de la Virgen María y lo del arca, porque ellos te van a dar miles de interpretaciones por las cuales ellos no creen en eso. No le hables de la oración o de pedirle a la intercesión a los santos. Olvídate de todo eso. Simplemente tienes que llegar a que ellos te puedan explicar que tiene que ver la Eucaristía de lo que se ve en el libro de Juan capítulo 6 y su autoridad. ¿Por qué? Porque si ellos admiten que Jesús está hablando en realidad, que nosotros tenemos que obtener su cuerpo y su sangre para tener vida eterna, entonces significa que si es de verdad eso y que no es solamente un símbolo, entonces ellos tienen nada más la opción de catolicismo y la ortodoxia, Orthodox ajá, Christian. sí, es ortodoxos. Si, si no es un símbolo, ¿verdad? Si ellos dicen, es un símbolo, pero uno les puede enseñar a través de un poquito de apología que en realidad no es un símbolo. Eso se puede ver con el mismo San Pablo, cuando él dice que Sí, la gente estaba tomando del cuerpo y de la sangre de Yeshua súper y que claro. lo hacían sin reverencia y que la gente se estaba enfermando y muriéndose. ¿Cómo Ujú, se van a morir si es un símbolo? Si es un pedazo de exacto, pan y un poquito de, exacto, de vino, ¿verdad? exacto. Encima de eso, que estudien los primeros creyentes. ¿Qué te dicen Mm, ellos? Que este es el cuerpo de Yeshua, la sangre de Yeshua. So, si tú les puedes enseñar sobre primero de la Eucaristía, nada más te deja con la opción de Orthodox, la ortodoxia cristiana y catolicismo. Después se trata de la autoridad. Si ellos tienen sus diferentes interpretaciones, es fácil. Tú le dices, ok, pero tú dices que la Biblia es tu autoridad. Pero eso es lo que dicen los bautistas y eso es lo que dicen los, Presbiterianos, los los presbiterianos, metodistas, los los angli pentecostales, exacto. Todo el mundo dice etcétera. la misma cosa. Y tú dices que el Espíritu Santo es el que te lo revela a ti. Pero eso es lo mismo que están diciendo ellos. ¿De dónde viene Ujú, tu lógica? ¿De dónde viene la verdad? ujú, Porque tú dices que fue el Espíritu que te lo dio y eso es lo mismo que dice aquel y aquel y aquel. ujú, Así como exacto. no se puede conocer la verdad, usa la lógica y tienes que ponérselo a ellos. Trata de convencerme de eso, fuera de lo que tú sientes en tu corazón, porque la misma palabra dice que el corazón es lo más traidor que hay, right? Sí, Que es tu corazón mismo engañoso. que te engañoso, eso mismo. Sí, Entonces, cuando ya los tienes ahí y ven que la autoridad solamente se puede encontrar la autoridad real a través de the Pope, el Papa el y el Papa. Magisterio, Sí, entonces de ahí se elimina a los cristianos ortodoxos y nada más te deja con católicos. So, sí, empieza con esas dos cosas. ujú, sí, Apréndete esas dos cosas y ahí puedes hablar con tus amigos protestantes. Si quieres hablar con los judíos, primero se tiene que desvanecer toda esta cosa que se trata de antisemitismo. ujú, La gente cristiana
católicos tienen que desechar esa mentalidad de que los judíos ujú, son rechazados por Dios, que ujú, nosotros somos el nuevo Israel. No, ujú, seguimos siendo el mismo Israel. Porque ujú, mira, si tú vas de Pedro, que es un israelita, y ahora es creyente en el Mesías Yeshua, tú le vas a decir, oh, ahora tú eres un nuevo Israel. No, él sigue siendo de la misma, del mismo pueblo del que viene, sino que está realizando lo que se supone que realice, ¿verdad? La Biblia ujú. misma dice, como tú dices en Juan 4, el libro de San Juan te dice que la salvación viene de los De los judíos, judíos. ¿verdad? ¿Qué Sí. significa eso? Que Mm, eso es una continuación. So, apréndete que nosotros somos el reino de Israel. El reino de Dios somos nosotros, ujú, los católicos. sí, Pero ¿cómo se enseña eso? Demostrándole a la gente judía que nosotros no los odiamos, sino que, mira, aprende algo. Esto es lo que yo les tengo para los judíos. Y yo tengo un video que se llama El sacrificio, el templo y el sacerdocio. mm, Con ese video yo les puedo enseñar que se derrumba fácilmente toda wow, esta cosa del judío, el judaísmo rabínico, que es lo que todos los judíos ortodoxos practican hoy en mm, día. wow, Es una religión de hombre, no hay solución. Hasta ellos mismos están rotos, están los ortodoxos, los ultraortodoxos, los conservatistas, los ujú, reformados, ujú, porque ellos tampoco se pueden venir a la misma conclusión porque mm, no tienen la autoridad, porque wow, no tienen el sacerdocio. wow, Ya no está la corte, no está el Beit Din Hagadol. No tienen ujú, sacrificio. Ahora tú te vas para Brooklyn, Nueva York, que para Pesach, ¿tú sabes lo que ellos hacen? Sacrifican gallinas. Eso wow, suena como brujería. ¿De dónde se oh, ve en la Torá que te dice que tú tienes que sacrificar gallina? Ningún lado. Pero ¿qué pasa? Como no tienen la autoridad, no wow, tienen el sacerdocio, ellos inventan sus propias cosas. Pero en ese wow, video, yo te estoy diciendo, es en inglés, pero te ujú, da las soluciones. Y yo te doy permiso a ti, Alan, si tú quieres ujú, ah, ver ese video y claro, traducirlo y tú lo quieres presentar, genial, sería perfecto. buenísimo, Am, claro que sí. y después para las otras personas, ya hablamos de los protestantes, de los judíos y ahora vamos a los mesiánicos Ujú, y los raíces hebreas. ujú, También para ellos se trata de la autoridad, qué porque impresionante. ahora esa es la cosa con los judíos mesiánicos. Muchos de esos estudian los rabinos y todo esto, pero yo, mira, te voy a decir de experiencia personal. A mí me encantaba visitar a diferentes sinagogas mesiánicas y ortodoxas regulares. Y yo noté algo, que cuando uno va de comunidad a comunidad, siempre hay diferencias. Hay unas personas Ah, que dicen que cuando tú usas el sit, lo que te estaba diciendo, las cuerdas que estaban amarradas el a talit, la esquina, en el talit, ujú, dicen, oh, tú no puedes poner el hilo azul, que se llama el tejelet. Te dicen, oh, nosotros no sabemos cuál es el color verdadero. Vas a otra comunidad y te dicen, no, pero sí hay que usar el tejelet porque eso es lo que dice la Biblia. Después hay otro que te dice, Dios es uno, la Trinidad, la Santa Trinidad es falsa. Y otros oh, te dicen, no, si Dios nos revela que la Trinidad es de verdad. Después oh, otros te dicen, ok, nosotros mantenemos kosher porque esto es lo que dice la Biblia en Levítico 11. Pero te vas para otro grupo y te dicen, no, pero los rabinos también dicen esto y esto y esto. oh, ¿A quién le wow, vas a creer? Es wow, protestantismo, es la misma cosa. ¿Por mm, qué? Porque como les ujú, dije en el principio, nuestras cosas más importantes es la Eucaristía y la autoridad. Aprende wow, estas dos cosas bien y todo lo demás se impresionante, cae. Así. ujú, qué So, esas son las impresionante, herramientas que les dejo. demasiado bueno. Qué excelente respuesta. Gloria a Em, Dios. sí, muy bueno. Ya para terminar, yo sí quisiera aprovechar porque de verdad muy triste, pues esas actitudes, ¿verdad? Tal vez porque Claro. falta el conocimiento y demás, pero vámonos al, pues, a lo que dice la iglesia. Y aquí yo tengo este documento de la iglesia, Sí. ahí lo vemos, ¿verdad? Él nos trata. Nostra Aetat, ujú, sobre las relaciones de la iglesia con las religiones no cristianas, ¿verdad? Mm, Y la parte de la religión judía es la parte más extensa, porque claro, se reconoce la herencia, pues, ujú, del pueblo de Israel, de los judíos, y me llama mucho la atención esta parte precisamente. mm, Como es, por consiguiente, tan grande el patrimonio espiritual común,
a Ujú. cristianos y judíos, este sagrado concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, Mm. que se Amén. consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con el diálogo fraterno. O sea, Amén. con estos esfuerzos que hacemos. Y Sí. si lo pueden, ojalá los que nos están viendo que lo puedan leer y que de Ujú. verdad no cabe esa actitud discriminatoria, Claro que pues sí. hacia los Eh, judíos. y les voy a decir algo, que yo también recomiendo que lean esto, porque cuando yo estaba aprendiendo de todas estas cosas del catolicismo, una de las cosas que yo tenía temor viniendo del camino judío es decir, wow, pero a mí me decían que la iglesia era súper antijudía, me van a Mm, rechazar, me van a decir que tengo que dejar todas mis raíces, no puedo practicar estos bonitos, bellos rituales que practico con mi familia, que en ujú. realidad me señalan hacia Jesús A mismo. Jesús, qué lindo. Voy a tener que desechar todo esto, la gente me va a odiar. Pero después un hermano me enseñó, es un diácono, me enseñó esta misma, Ujú. este El documento documento. de Nostra Aetate. Y ahí Pablo fue que yo VI. dije, wow, la iglesia no me odia, sino que Impresionante. dicen que tenemos que conocernos y que reconocer que nuestras raíces vienen del mismo lugar. Y eso es lo que yo quiero enseñarles a través de mis producciones, de lo que yo pongo en mis Claro, videos y lo que pongo en mi Instagram. Ese es el propósito completo, es de enseñarle a la gente que venimos del mismo lugar y la misión es la misma. Y que tenemos que empezar a trabajar juntos, porque hasta la misma Biblia dice que después, esto lo dice San Pablo, eso no me juzgue a mí, vete al libro de Romanos capítulo 11, que nos dice que después que llegue todos los gentiles a la la iglesia, plenitud. después van a Ujú. volver los judíos. Y yo siento Impresionante. que ese tiempo ya viene. Pero para Wow, que puedan entrar los judíos, nosotros tenemos que aprender a hacer espacio, con wow. amor primero que todo y reconociendo que no significa que nosotros vamos a decirle, bota toda tu herencia, bota todo lo que tú vivías. No, se trata de aprender de verlo ahora, todo lo que tú vivías. Ahora te vamos a enseñar cómo Yeshua, cómo Jesús estaba en medio de todo eso. Y vamos a Sí, enseñarte cómo lo que tú vivías, ahora la verdad completa se encuentra en el catolicismo. Cuando yo impresionante. descubrí eso personalmente, eso fue lo que me dejó saber a mí, wow, ya llegué a casa. Wow, Y eso es qué todo. bueno. Eso. Impresionante. Gloria De al verdad, Señor. Al fin sí. estoy en casa. Sí, bienvenido. De Gracias, verdad gracias. que gracias por este espacio. Creo que hay bastante material y pues videos como estos es el inicio de la conversación. Amén. Ojalá las personas que nos estén viendo que reconozcan la riqueza. De verdad la iglesia es católica, es universal Amén. y es impresionante ver lo que Jesús hace. Sí. Em, Así que pues solo agradecerte, de verdad. Gracias. Gracias. Ojalá podamos hacer más videos en el futuro. Claro. eh, Así que déjame un momentito porque se me va a apagar la computadora, pero voy a Sí, sí. conectarla por acá rápidamente, que Ujú. no vaya nada por acá. No hay problema. Todo está bien. Nada más conectamos por acá. No sé por Sí, qué sí, sí. no lo había conectado, pero aquí estamos. Gracias, gracias de verdad por Sí, el de espacio. nada. Y de verdad me Claro. me aprovecha demasiado, y sé que a la gente, pues, le va a gustar. Los que, pues, me sigan, los suscriptores, que entiendan inglés, vayan, yo voy a dejar, pues, pues, los enlaces, pues, de tu Sí, canal, de sí. tus redes, Gracias. para que, pues, vayan y vean el excelente contenido, pues, que tiene Daniel. Gracias. Y pues nada, ojalá también hagamos más colaboraciones en el Claro. futuro. Sí. Em, y nada, pues muchas gracias, Bueno, Dios Daniel. Y primero. pues Muchas gracias a ti, eh, Alan. sí, y pues gracias a todos los que están viendo. Recuerden pues suscribirse, los que no se han suscrito, y pues síganos apoyando. Pues aquí en YouTube, en sus redes, compartan, conversen con la gente. Así que pues muchas gracias a todos. Pues se despide de ustedes el joven teólogo y The Jewish Catholic. Así que muchas Shalom. gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.